Si hay sedicioso, si hay golpista, tiene que ser aprendido por nuestras Fuerzas Armadas. La verdad, lo que quería hacer era méritos con Arce, ¿verdad? Y se extralimitó. Nos estás amenazando a todo el movimiento campesino. Zúñiga declaraba hace unos minutos a la Red Herbol y él dice: yo me mantengo en el cargo, sigo siendo comandante. Algo que nos preocupa, peor aún, que algunos elementos brinden declaraciones con sentido de injerencia política, es preocupante realmente. La politización de las Fuerzas Armadas, de eso no hay duda, y que el actual alto mando militar está alineado con el arcismo y no con el levismo. Esto es Cabildeo Digital. Me hizo tanto recuerdo, Amalia, a estas expresiones del general Juan José Zúñiga, a las bravuconadas del último dictador militar en Bolivia, de Luis García Meza, que tenía unas cosas parecidas cuando se lanzaba en contra del gobierno constitucional de la expresidenta, la primera mujer presidenta del país, Lidia Gayler. Igual, ¿no?, hacía ese tipo de declaraciones altisonantes, prácticamente deliberaba a través de los medios, y me hizo tanto recuerdo, Amalia, esas viejas épocas. Estamos hablando de hace más de 4 décadas, y claro, lo que ocurrió es que se vino una lluvia de críticas sobre Zúñiga, no solamente porque estaba deliberando, que es ir en contra de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y de la propia Constitución, sino que ya estaba cometiendo incluso un acto de sedición. Y lo que se está discutiendo ahora en el Ejecutivo es que, además de ser destituido porque ha sido relevado de su cargo, eventualmente pueda ser dado de baja a través de un proceso en el ejército de nuestro país. Zúñiga declaraba hace unos minutos a la Red Herbol y él dice: yo me mantengo en el cargo, sigo siendo comandante. Juan José Zúñiga Macías, comandante general del ejército, para que realice la imposición de grados. Pero claro, estas son entidades verticales, él también admite eso, que depende de la superioridad, y seguramente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas va a tomar una decisión, luego está el ministro de Defensa, y finalmente está el capitán general de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el presidente Luis Arce. Horas complicadísimas, muchísima crítica. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana son instituciones del Estado, no son instituciones del gobierno, mucho menos de un partido político. Ellos deben actuar conforme manda la Constitución Política del Estado y no por inclinaciones políticas. Por eso nos preocupa alguna declaración o actuación o algunas acciones de algunos elementos de la Policía Boliviana, tanto de las Fuerzas Armadas, no solamente ahora, ya desde el año 2019. Creo que es importante que estas dos instituciones definitivamente direccionen su horizonte para cumplir su rol fundamental de acuerdo a la Constitución Política del Estado. ¿Qué se necesita, qué se requiere de repente para una reestructuración o refundación real de estas dos instituciones? La Policía Boliviana está destinada a brindar seguridad ciudadana interna. Las Fuerzas Armadas, la seguridad externa. Deben garantizar, evidentemente, la soberanía y la integración territorial de nuestro país. Sin embargo, muchas instituciones de las tres fuerzas están concentradas en las ciudades y no en las fronteras. Algo que nos preocupa, peor aún, que algunos elementos brinden declaraciones
con sentido de injerencia política es preocupante realmente, ¿no? Senador, ¿se debería relevar del cargo al general Zúñiga? ¿Qué dice la norma? Eso lo tomará el capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. La constitución política del Estado es bien claro, no pueden deliberar las Fuerzas Armadas. Y lo que ha hecho el general es prácticamente opinar temas políticos como si fuese un dirigente inclinado de un partido político contra un ciudadano bien claro expresado en este momento a nivel nacional. Muchos han cuestionado este accionar, ¿no? Eso cómo puede hablar un general, imagínese, ¿no? Cómo puede un elemento de un oficial de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana expresar aquello que es muy aberrante, definitivamente, no puede pronunciarse de esa manera un elemento que está activo de ninguna fuerza. Zúñiga me parece que se dio cuenta finalmente que metió la pata hasta el cuello y la nota desagradable, Amalia, es que el diputado, este diputado que siempre hace declaraciones medias extrañas, un diputado del arcismo, ha declarado que habría que condecorar a Zúñiga por sus dichos, por estas afirmaciones. Entonces estoy hablando del diputado Rolando Cuellar, que planteó anoche que se lo condecore, imagínate, después de semejante grosería que se mandó el ahora excomandante del ejército. Lo que ha dicho el general Zúñiga, nosotros lo respaldamos totalmente como diputado nacional, porque él se ha abocado al tema de la institucionalidad, a la constitución política del Estado, y cualquier comandante de las Fuerzas Armadas tiene que hacer respetar a un presidente electo. Si hay sedicioso, si hay golpista, tienen que ser aprendidos por nuestras Fuerzas Armadas. El futuro de Evo Morales es igual que Leopoldo Fernández es gobernador de Pando. Cuando las Fuerzas Armadas aprendieron a este golpista criminal de Leopoldo Fernández, rompiendo el ordenamiento constitucional, tienen que actuar las Fuerzas Armadas. En ese sentido, si Evo Morales rompe el ordenamiento constitucional, no respeta la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen que aprenderlo como el señor Leopoldo Fernández. Así de sencillo. No se olviden que Leopoldo Fernández acribilló a campesinos en Pando y encima rompió el ordenamiento constitucional. Ahora las Fuerzas Armadas lo aprendieron a Leopoldo Fernández. Es el mismo futuro que le espera a Evo Morales si sigue convulsionando al país y no respeta un gobierno electo constitucional, pues las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de hacer respetar y de este delincuente de Evo Morales trasladarlo a Choncho Coro. Comandante del ejército. Bueno, cae por Yuncu. La verdad, lo que quería hacer era méritos con Arce, ¿verdad? Y se extralimitó. No creo que lo procesen ni nada, Cachito, no creo. Simplemente es una llamada de atención de mantener las formalidades. Pero él refleja la politización de las Fuerzas Armadas. De eso no hay duda. Y que el actual alto mando militar está alineado con el arcismo y no con el evismo, ¿no? Evo había manifestado que si se mantenía a Zúñiga sin sanción alguna, pues iba a ser el principio o el fin de un golpe de Estado. Cuidado, usted está escapando como Calimán. Cuidado, usted sea el que va a escapar, porque los indígenas no vamos a permitir que se atrevan a amenazar a quien se presenta, a toda la fuerza social campesina originario y campesino de Bolivia entera. Señor Zúñiga, ¿usted cuándo va a empezar a utilizar sus armas para cumplir el artículo 184 de la Constitución Política del Estado, donde establece que los magistrados, los consejeros, no pueden pasar ni un solo día más
de 6 años como periodo de mandato. Usted se atreve a amenazar al máximo representante de los movimientos indígenas, que es el hermano Evo Morales, al amenazar al retrato de las luchas y las conquistas sindicales. Nos estás amenazando a todo el movimiento campesino que hemos sido parte de la transformación del territorio boliviano. ¿Quién puede ser o no candidato a la presidencia declarándose abiertamente un perseguidor y enemigo del compañero, el hermano Evo Morales Ayma, en el sentido de que si él fuera presidente electo en Bolivia, lo apresaría? Pues esa es la talla de este militar que hoy día está como comandante de las fuerzas del ejército boliviano, pero sus declaraciones rayan en lo que es la sedición, violando claramente la constitución política del Estado, que dice las Fuerzas Armadas no deliberan y se inmiscuyen en política, pero lo hace con aval del gobierno, lo hace porque sirve de vocero al gobierno, y el gobierno, como tiene voceros, son gente comprometida con la corrupción, gente oscura como tal Zúñiga. Ahí está, ¿no? Es decir, claramente la ley orgánica de las Fuerzas Armadas dice que el cargo de comandante solo puede ser ocupado por quien hubiera obtenido el primer puesto en las calificaciones del colegio militar, y este señor no califica, es el puesto 48, o sea, ni siquiera dentro de los 10, dentro de los 20, pero bueno, como tiene la manga del gobierno de Lucho, es nombrado por él y ahora se sirve como su vocero del gobierno corrupto y traidor de Luis Arce Catacora, un sujeto que reniega de su propio origen, dice ser hijo de mineros, pero este señor está al servicio realmente de castas y de gente que ha perseguido y persigue al hermano campesino, ¿no? Entonces, este sujeto tiene denuncias graves de corrupción por robar el bono Fancito Pinto, por robarse la renta dignidad a nuestros padres de la tercera edad, es decir, un mafioso comprometido con temas de contrabando, es decir, que no le hacen absolutamente nada, y tiene el descaro de venir a decir que va a perseguir y apresar a Evo Morales. Es decir, hay un absoluto nerviosismo en el gobierno, y todo su gobierno está en abierta campaña diciendo que Evo Morales no puede ser candidato el 2025, cuando todo es una absoluta falacia. La Constitución claramente dice que Evo Morales sí puede ser candidato el 2025, pero bueno, ahí tenemos un militar más. Sí, se viene ya seguramente ya el debate sobre los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas. Eso siempre es casi de rutina a partir del segundo semestre de cada año, y seguramente Juan José Zúñiga tenía la pretensión de ser el comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces los planes que tenía se vinieron abajo con sus afirmaciones, y lo que corresponde ahora, no se sabe si va a haber solamente el cambio del comandante del ejército, o este cambio va a abarcar a otros cargos de la cúpula militar, qué sé yo, al comandante en jefe o al inspector general. Habrá que ver cómo se recomponen las cosas a nivel de las Fuerzas Armadas. Pero hay una cosa muy, muy extraña, Amalia, en las instituciones uniformadas de nuestro país. Hasta el momento está bloqueado el ascenso a generales en la policía boliviana. El lunes, que era 24 de junio, Arce tuvo que festejar el aniversario número 198 de la policía boliviana con los mismos generales. O sea, parece una calca el acto que ocurrió el lunes en la avenida Costanera a lo que sucedió el año pasado. Sigue siendo comandante general de la policía el señor Álvaro Álvarez Griffith, y los otros comandantes, subcomandantes también. No hay ascensos, está bloqueado eso en el Senado. Luego viene este lío en las Fuerzas Armadas. Caramba, las instituciones uniformadas no están generando buenas noticias últimamente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.